Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el podcast Sus Amigos tenemos un episodio muy especial por varias razones. La primera, el tema. Un tema que me encanta, el cual es la psicología de los niños, pero también por otra razón, porque tenemos nada más y nada menos y nada más que una invitada a Grecia Ordaneta, la mejor psicóloga de Venezuela y me la... Bueno, ya hablando en serio, sí, tenemos a Grecia Ordaneta. Es una amiga mía de bachillerato, de la secundaria, como le quieran decir. Tenía mucho tiempo que no hablaba con ella, pero me hizo mucha ilusión estar con ella de nuevo y traerla para este episodio del podcast. Espero que les guste y que se lo disfruten. Los dejo. Bye. Chao. Hasta que llegué yo. Grecia es psicólogo, ¿no? Entonces, Grecia hoy, como si en el presente, está trabajando con niños. ¿Y por qué decidiste trabajar? A ver, ¿solo quieres trabajar con niños o es como que momentario por estos momentos? ¿O tienes planes de hacer otra cosa o te vas a quedar con niños Bueno, siempre? ¿Cómo es? no sé si me quedé con niños siempre porque son niños y adolescentes, pero más que todo en mi consulta llegan niños menores de 7 años, más o menos. Y fue algo, digamos, como casualidad, como te había dicho, era por el tema de en el hospital, que no quería tenía como cierto temor de atender pacientes adultos, más que todo por el tema de quedarme sola en ese lugar con un paciente adulto, de que fuese a ocurrir algo, ¿me entiendes? ¿No? Porque la salud mental es bastante compleja y llegaban personas con problemas realmente serios. Y cuando yo empecé en el hospital, estaba era una recién graduada con poca experiencia, más sin embargo, haber estado allí fue la mejor práctica, el mejor libro de psicología para estudiar fue haber estado allí en la práctica profesional en un hospital público, además, donde llega un montón de casos que me enseñaron muchísimo. Ya, yo te quería preguntar justamente sobre eso, o sea, tú te gradúas y tu primer trabajo es en este hospital psiquiátrico. Sí, es que yo llegué allí como pasante, allí me tocaron a mí mis pasantías y yo Ya, me quedé. Ellos me dijeron si yo quería entrar en nómina, entrar a trabajar allí, me ofrecieron el trabajo y yo acepté. Entonces ya yo tenía, digamos, unos 8 meses como pasante allí y yo termino mis clases y yo sigo yendo sin remuneración alguna, por puro amor al Claro. arte, por vocación. Yo sigo estando allí apoyando a los que sí, digamos, tenían el cargo como tal, hasta que por fin yo entro en nómina, que me gradúo, que llevo mis documentos, todo para allá, ellos me aceptan y ya paso a tener yo el cargo allí como tal. Y me fui haciendo quizás como reconocida, que digo yo como que, bueno, sí hago bien mi trabajo, entonces, cuando llegaban muchas personas remitidas a mi consulta y Mira. hasta mis propios profesores de psicología de la universidad, de repente llegaba un paciente, no, que me remitió la psicólogo tal, y era una profesora mía que me dio clase, y se acordó de claro, mí, entonces lo mandó conmigo. ya. ¿Y Así. tú quisiste meterte como al mundo de la psiquiatría o fue algo como que la primera empresa que me contrate en mis pasantías o de verdad estabas Tipo, mi, buscando mi primera algo? chamba. Es que fue su primera chamba. Sí, Mi primera o, o fue No, una lo que cuestión pasa es que sí, acá, acá en Maracaibo, hacer tus pasantías en el hospital psiquiátrico era como lo más top, porque como te digo, eran los mejores casos, tenías allí para poderte desenvolver y todo lo demás. De hecho, en la universidad te mandan a hacer prácticas en el hospital, pero no es lo mismo hacer las prácticas que ser pasante, y no cualquiera entra Mm, como ok, pasante allí. ya, mm. Había como muchos filtros, no sé qué, y cuando yo llegué allí, recuerdo que fue como que, no, aquí no estamos, en el servicio de psicología del hospital psiquiátrico, no estamos recibiendo pasantes. Y yo atacada porque yo dije, Dios mío, me voy a quedar sin dónde voy a hacer mis pasantías, no sé qué. Y una profesora me hizo como que el paro, fue como que llamó a la coordinadora del servicio y es como que, mira, yo tengo aquí 3 muchachos, porque era yo y 2 compañeros más. Aquí tengo 3 muchachos, ellos son muy buenos, ellos necesitan las pasantías, tal, y me mandaron a llevar mis notas, todo para ver cómo, Mierda. digamos, como que, cómo eran ¿cómo se dice? Mis calificaciones, Sí. pues. sí, sí, Y nos hicieron como 2 entrevistas, tal,
quedamos. Y yo, ay, maravilloso. Después de muchos años en el hospital sin pasantes, entramos nosotros. O sea, yo y dos amigos más que se llaman Rubén y José, que también ellos son unos excelentes psicólogos. Siempre los recomiendo. Si alguien necesita un psicólogo, con mis amigos aquí, Sí, José y Rubén. ya. Y bueno, nosotros empezamos a hacer las prácticas allí y fue buenísimo, de verdad. Pero, o sea, ¿es algo que te había apasionado desde que estabas estudiando, desde la carrera? ¿O tú querías irte por otro lugar? ¿Había algo que te apasionaba más? Bueno, realmente yo empecé a estudiar, digamos, psicología. Yo no sabía que yo quería estudiar psicología, empezando por allí. Ok. Yo no sabía. Yo descubrí que a mí me gustaba ya estando allí, porque una Es cosa también que, que yo tenía, qué pena, dime. Grecia. Es que a la edad que uno le toca elegir carrera, uno todavía no sabe muy bien qué es lo que quiere. O sea, Claro. Sobre todo a esa edad y sobre todo nosotros, Grecia, que nosotros nos graduamos, yo tenía 16 años cuando me gradué. Sí, yo también. Yo también tenía Entonces, 16. uno no sabe nada, Mm. no tiene nada Y claro. hay gente que sí, hay gente que desde yo voy a ser, no sé, médico, yo voy a ser abogado y lo hacen y tal, pero hay otras personas que hasta terminan el bachillerato y no saben qué hacer con su vida. Lo que yo sí tenía claro era que yo quería estudiar. ¿Qué quería estudiar? Nutrición y dietética, me acuerdo. ok. Ah, mira. Por el mismo tema de que yo andaba aquí con una fijación del fitness, la cosa, comer saludable y no sé qué. Por ahí va la Sí, cosa. ¿Qué pasa? Que entrar a la Universidad del Zulia aquí en Maracaibo era un poquito complejo ok. y no podía empezar yo a estudiar de una vez. O sea, recuerdo que nosotros terminamos que sí en julio y ya en agosto empezaban las universidades y no me iba a dar el chance a mí de empezar. Iba a perder que si un año, iba a tener que Claro. si un año ahí esperando. Y yo dije, no, yo quiero estudiar. Y una amiga del colegio, Diana Luque, por cierto, Ah, ella me Diana, saludos a dice, Diana por si está viendo, Diana, saludos. sí, Un saludos a beso. Diana. Diana me dice, voy a hacer la prueba para ingresar en psicología en la URU. ¿Quieres hacerla? Así, de lo más casual. ¿La quieres hacer? Y yo, sí, dale. Fuimos, pagamos la prueba, la presentamos. Psicología son varias pruebas, mientras que las demás carreras hacen una sola. Entonces hicimos la primera prueba y yo dije, cuando yo vi todo eso, o sea, las pruebas como tal, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Cosas abstractas, no sé qué, y yo no entiendo nada. Y yo empecé a responder como pude, lo que mi lógica me decía realmente. Bueno, terminamos y después venía una entrevista y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, yo no sé, yo creo que, es que yo no voy a quedar, pero al final quedé, y cuando quedé yo estaba en shock, yo dije, ¿qué? No lo puedo creer. Empecé a estudiar y en el primer trimestre yo me di cuenta que a mí me encantaba esto. Yo dije, wow, a mí me Ok. encanta, porque uno ve psicología general en el primero. Entonces Sí. yo amé. Y yo en mi primer semestre fue puro 19 y 20. Yo me gradué con honores de la universidad, pero ese trimestre en específico, eso fue puro 19 y 20 y yo estaba de lo más contenta. Qué chévere. Entonces, sí, ahí me di cuenta que a mí me encantaba la psicología. Claro, aquí hay Ok, varias cosas pues yo lo digo rapidito porque vi el mensaje, pero aquí hay varias cosas que hay que dar Ah, contexto. Primero que nada, la Universidad del Zulia es una universidad del estado que, a ver, mm, Maracaibo está en el estado Zulia y la Universidad del Zulia es la universidad del estado. La universidad es una universidad que es muy prestigiosa, entre comillas, lo digo así. Los haters are gonna hate, no me importa, no me importa. sí, Porque, y lo sí. digo así porque por ser del Estado, a ver, Venezuela, el Estado venezolano está muy mal, no, los maestros se están yendo o los maestros no están dando clases porque el gobierno no les puede pagar. Entonces, por más prestigiosa que sea, siempre está en paros, en paros, en paros, en paros, en paros. Y es muy difícil entrar en esa universidad. Porque por más Ok. que tú tengas un cupo, porque te pueden dar el cupo, te pueden decir, bueno, pero ahora no puedes entrar porque estamos en paro, tienes que esperar al siguiente trimestre. Y mucha gente espera mucho tiempo. Sí, eso pasa sí. también mucho en Colombia. En Colombia también pasa mucho eso de los paros. Como un poco siguiendo el hilo conductor para allá después como que tú puedas decir, Carlos, lo que tienes que decir es, tú entraste como no sabiendo muy bien por qué, pero ya dentro de la universidad, ¿qué eran las cosas que más te llamaban? O sea, ¿te gustaba mucho como, también me gustaría preguntar como qué rama es la que más te gustaba o qué era lo que te enseñaba la universidad? Si era cognitivo-conductual, si era psicoanálisis, y qué era lo que más te apasionaba dentro de las clases o de lo que tú te imaginabas siendo cuando salieras.
Bueno, en la universidad, digamos como que el método de estudio es cognitivo-conductual, la escuela como tal. Sin embargo, nos enseñan de psicoanálisis, nos enseñan de la Gestalt, el humanismo, que son los otros enfoques psicológicos que hay. Pero la escuela como tal se enfoca en cognitivo-conductual, que de hecho es la terapia que yo imparto, quizás por haber sido, quizás instruida desde ese enfoque. Qué Sin chévere. embargo, sí, sin embargo, el psicoanálisis me parece maravilloso y yo lo respeto tanto. Y yo digo, Dios mío, los psicoanalistas para mí son las personas más inteligentes del mundo, porque yo digo, wow, el psicoanálisis es bastante complejo. Y no es que yo no me crea lo suficientemente quizás inteligente para poder desarrollarme en ese enfoque, pero él se las trae complejo bastante. Y Sí. yo lo respeto y es como que, bueno, ok, yo recuerdo de una profesora psicoanalista, porque es que en la escuela de psicología de la universidad donde estudié, los psicoanalistas eran pocos, precisamente por esto que te digo. Y había una profesora, la de psicoanálisis, la que nos daba esa materia como tal, que decía, no tienen por qué saberlo todos, no entienden el psicoanálisis. ¿Y cuál es el problema? No pasa nada. Y yo como que, bueno, no entiendo nada, pero está ahí. Te escucho, te escucho, pero no te entiendo, ¿verdad? Yo. Pero sin embargo, a mí me fue muy bien en esa materia. Me esforcé bastante porque me fuera bien. Y de hecho, las veces que yo he ido a terapia ha sido con un psicoanalista. No sé por qué. Me gusta Ok. el análisis. Sí. Me gusta ir a análisis. Es que igual es Pero complejo. sí, me gusta el análisis, pero yo no me atrevo como a hacerlo. Y sé más o menos cómo redireccionar la terapia en eso, pero no sé, prefiero no inventar. Es que es Claro. pesado, o sea, por ejemplo, yo he tratado de leer cosas, por ejemplo, de Lacan y es imposible. O sea, él escribe de manera demasiado oscura, es súper difícil entender lo que está diciendo. Freud a veces también siento que se complica un montón, pero sí es muy interesante ese tema, sí es muy, muy, muy interesante. No sé, Carlitos, tú si quieres preguntar algo. No, no. A ver, es que yo voy a ser sincero, yo del psicoanálisis lo único que sé es como que una teoría, una rama de la psicología, pero muy poco entiendo que es como que lo que medio sé es que es una teoría, que muchas cosas del psicoanálisis como que todavía no están comprobadas. Es lo que medio entiendo y lo que medio sé. O sea, Pues a mí algo que o sea, como que al principio cuando empecé a ver esto del psicoanálisis, como lo que me alejó un poco, es como este hecho de que el psicoanálisis no tiene como tanto, ¿cómo decirlo? Como no se cuesta mucho ni se recuesta sobre muchas investigaciones y sobre el método científico, pero algo que me ha vuelto a reconectar con el psicoanálisis es el hecho de que no pueda tener tanta valía en el método científico no significa su validez. O sea, como que el hecho de que no pueda ser algo específico, algo que se pueda reproducir, algo que muchas veces tenga muchas subjetividades, no lo hace menos válido, porque incluso yo creo que eso es algo que tiene mucho, como que le atacan mucho a la psicología, por ejemplo, muchas personas se cuestionan si la psicología en realidad es una ciencia porque ujú. muchas veces no tiene el método práctico de la ciencia. O sea, no es A más B igual C, sino que la psicología tiene como un poco más de complejidad, es mucho más subjetiva, es este procedimiento le sirve a esta persona, pero a esta otra no le funciona y eso lo complica mucho. Entonces siento que eso es como un poco el por qué el psicoanálisis ha sido tan objeto de críticas, pero no sé tú qué piensas, Grecia. Sí, es así. Y sin embargo, aunque hay personas que no están de acuerdo con esa corriente psicológica, la manera en la que ven el mundo, ¿no? Porque todo también es desde perspectivas. Cuando yo estudié psicoanálisis en la universidad, em, hubo puntos con los que yo sí estaba de acuerdo. Ellos hablan mucho de una repetición, ¿no? Que es como que tú tienes un problema y te puede ocurrir muchas veces, pero en diferentes escenarios con diferentes personajes. Sí. Entonces sí tiene algo que ver allí. Y el psicoanálisis, ellos dicen que tratan de enfocarse en el por qué te está sucediendo eso, en el síntoma como tal,
mientras que las demás corrientes de pronto quieren atacar lo que te aqueja al momento. En cambio, el Claro. psicoanálisis se va mucho más atrás, no sé qué. Ujú, El psicoanálisis es más allá que ahondar en el inconsciente. ujú. Entonces, es bastante complejo. No me gustaría meterme mucho en esas aguas porque no quiero decir tampoco cosas que Claro, no sean bien, no están bien. Y claro, hay gente que estudia para eso, o sea, para formarse como psicoanalistas. claro. Y es como hacer otra carrera universitaria, porque de hecho aquí en Maracaibo hay una escuela lacaniana y dura como 5 años la persona para poderse graduar de psicoanalista, o sea, más que la carrera de psicología, o sea, es algo bastante grande. Sí. Y yo escucho hablar a los psicoanalistas, yo tengo un compañero, o sea, tuve un compañero de trabajo en el hospital psiquiátrico, que él es psicoanalista, y yo decía, Dios mío, esto es la reencarnación de Freud, yo no sé, él hablaba, yo no Eh, entendía, nada de lo que él decía yo lo entendía, de verdad, honestamente. en serio. Sí, y su Wow. esposa también psicoanalista, que de hecho ella era mi analista. Y yo sentía en la terapia, hablando un poquito de cómo es la terapia psicoanalista, que yo hablaba, y ella solo me miraba y decía, Dios mío, la estaré regando, no sé qué estoy diciendo, no entiendo. Pero yo salía como muy con ganas de volver, a pesar de que quizás no había como que una retroalimentación allí, lo poco que me decía hacía que yo volviera a la siguiente semana. Okay. Es Ya. súper interesante realmente. No sabía que había en escuelas lacanianas. Eso me sorprendió Sí. mucho. A ver, entonces Grecia empezó a trabajar con niños después de trabajar en el psiquiátrico, ¿no? Ujú. Y ya más o menos nos contó cómo llegó ahí, pero yo quería decir que creo que le conté a Daniel, pero en bachillerato, para graduarte de bachillerato hay que hacer un tipo de, creo que servicio comunitario, creo que se le llama, ¿no? Y nosotros lo hicimos en el preescolar. Lo hice, de hecho, lo hice con Atenas, con yo, Atenas, Paola y Grecia. Y entonces, después que yo la veo, después de todo este tiempo, como que trabajando con niños, yo como que no puede ser, será por esos momentos que estábamos haciendo el servicio comunitario que Grecia decidió trabajar con niños, o Oh, fue simplemente casualidad. Fue en parte casualidad y también fue como que, bueno, sí, me voy a meter en esto. En parte, bueno, no conté por qué yo dejé el hospital. Después de estar 4 años trabajando allí, yo decidí, o sea, renuncié y me quedé en el preescolar. Porque había un tema allí, primero de distancias, ¿no? Que donde yo vivo me queda bastante lejos y el tema del transporte aquí en Venezuela es un poquito también complicado. Aquí en mi casa me llevaba mi mamá, pero era la distancia, ¿no? La gasolina, la cosa, ese tipo de temas. Y había un punto también que era la parte del dinero. Ajá, uno necesita trabajar para tener dinero, ciertamente. Y claro. yo trabajaba ahí por amor al arte, literal. A mí me pagaban, yo recibía mi sueldo, pero era algo bastante insignificante. En el Eso me hospital llevó a mí psiquiátrico. en el hospital psiquiátrico, sí. Wow. Es porque esa es la paga pública. Entonces, bueno, Ya, ya. era muy difícil vivir solamente con ese sueldo. Y eso me llevó a mí a tener mis consultas privadas, pero yo necesitaba otra cosa también. Además de que quizás por mi personalidad, qué sé yo, que yo soy un poquito estructurada, yo soy de agendas, de este día voy a hacer esto y hasta ahora esto, no sé qué. Em, yo necesitaba cumplir horario, como quien dice. Claro. Entonces yo dije, bueno, yo quiero trabajar en un lugar donde yo me pare. Porque cuando llega la pandemia, que todo se paraliza, cuando volvemos al hospital, no trabajábamos toda la semana, era tantos días, tantas horas, y era mucho el trabajo y muy poco tiempo. Y eso a mí me agotaba, yo quedaba mentalmente devastada por los casos, porque también es como uno de alguna u otra manera conecta con el paciente, con el caso, y eso también cansa, de verdad que sí. Entonces, Sí. era mucha la demanda, poco el tiempo, yo llegaba súper agotada y eso a mí mentalmente me estaba afectando. Ya yo Ok. iba allá porque yo tenía que cumplir con mi día de trabajo. Claro. Entonces era una presión porque tú eres buena y tú tienes que hacer esto porque tú eres buena, ¿me entiendes? Entonces yo no me sentía ya bien.
Y yo empecé a trabajar en un preescolar eh, que me dijo una amiga, ay, mira, ¿quieres trabajar aquí? No sé qué. Y yo, bueno, sí, chévere. Yo entro allí y no tenía como que unos niños en específico, sino que eran todos los niños. Y poco Ok. a poco empecé a atender más niños como de edad maternal, o sea, como 2 añitos. Sí, Estuve por allí, pero era un trabajo que también me quedaba un poquito lejos de mi casa. Y yo estaba tratando de buscar la cercanía, la verdad, quería un trabajo cerca, que no tuviese yo que depender del carro, de que yo quería irme caminando al trabajo, que ni claro. siquiera me voy caminando, sigo usando el carro, pero ya me queda menos de 5 minutos de mi casa. Sí. Y yo estuve allí, digamos, hasta que acabaron las clases, yo encuentro otra oportunidad de trabajo como psicólogo en un preescolar. Yo llego allí, me dan el trabajo, que queda cerquita de donde yo vivo, y yo dije, ay, maravilloso, ya, es el momento de que yo deje el otro trabajo y me venga para acá. Seguía en el hospital psiquiátrico, trabajaba allá y trabajaba con los niños de preescolar. Cuando van a iniciar las clases, a la directora de allí le falta una maestra. Ay, Dios mío, se quedó una sala sin maestra. Y la directora tratando de resolver, como ella sabía de dónde yo venía y la experiencia que yo tenía, ella me dijo, tú te atreves, me dijo exactamente esas palabras, tú te sientes preparada para tomar una sala de 3 años. Y yo le Ah, dije, sí, y me dice, bueno, pero es mientras tanto, mientras yo resuelvo, no sé qué. Y yo, bueno, chévere, sí. Y yo tomo la sala teniendo cero experiencia en niños, porque no es lo mismo trabajar con un niño, Mm. porque en la psicología trabajamos desde la individualidad del paciente, a tener 12, 15 en una sala. Yo cuando me vi ahí, yo dije, ¿qué hice, señor? Pero ya lo controlo, ya lo sé. claro. Entonces me fue tan bien que la directora me dijo, ahora cómo yo dejo a esos niños sin ti, no puedo. Ya. Entonces, nada, yo dije, ya me quedo con los niños, no pasa nada. Y así fue como ahora me convertí en la maeta Grecia. Maeta, Así. Ok. en la maeta. La Sí, maestra. entonces allá en este preescolar hacía como doble trabajo, con mis niños de mi sala y aparte si había otro niño de otra sala que ameritaba la evaluación psicológica, ahí estaba yo también. Ok. Incluso me tocaba ver, por lo menos en la mañana, porque allá las clases son en la mañana, estar con los niños de mi sala. Y en la tarde me tocaba atender individual a un niño, quizás de otra sala, incluso de otras escuelas, porque se empezó a regar la voz de que yo estaba allí. Y atendía también la directora, me dejaba, digamos, como su oficina para que yo pudiese llevar mis pacientes de afuera y los atendiera allí en la escuela también. Ok. Oh, Y entonces también hago eso. Entonces estoy con los niños del preescolar, hago consultas por online y también atiendo presencial allí en el mismo preescolar, en las oficinas, allí por las tardes, cuando no son niños del preescolar. claro. Claro. O sea, son diferentes. Y para Ujú. consultas, por favor, al más 58 424. Sí. Y ahí es cuando Ya. yo decido ya dejar definitivamente el hospital porque no me estaba alcanzando el tiempo, porque entonces también tenía que estar por la tarde allí. Pero como estaba en la mañana en el colegio, yo empecé a ir por las tardes al hospital, que era el doble de peor todavía porque en la mañana era donde había más gente y en la tarde no había nadie. Solo estaba yo con el vigilante y las personas, las enfermeras que estaban como que sí en su lugar de trabajo, qué sé yo, Claro. y los pacientes que estaban allí internados. Y eso me daba un poco de miedo por la inseguridad, la cosa. Claro. Entonces Claro. yo dije, nada, voy a renunciar y renuncié. La jefa de recursos humanos casi le da 4 infartos, me dijo, no puede ser, llamó a todo el mundo, miren, esta muchachita me trajo su carta de renuncia. Ay, no, Grecia, bueno, se despidieron de mí con esa puerta abierta, como que, bueno, si tú Mm, quieres volver, tú puedes Claro. volver. Qué Así, chévere, Grecia. y así fue como ya dejé el hospital, me despedí del hospital, de acuerdo que me despedí, fue como que gracias por todo, nos vemos, servicio de psicología, chao. O sea Y que me Vení, quedé en Grecia. Grecia tiene 6 años de experiencia, creo, entonces. 6, Wow. sí, muy bien. Wow. Vení, Grecia. incluyendo la de las pasantías, sí, 6. Mm, A ver, sí. Yo te quería preguntar, porque a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, como cuando un cargo se encuentra como con, o sea, como trabajando en algo que no es totalmente su campo. O sea, como que Ujú. siento que pueden salir cosas muy interesantes. En tu caso, como psicóloga siendo maestra,
¿qué sientes como que esa formación de psicología como ha aportado a ti como maestra? Bueno, mucho la verdad, porque yo descubrí que la psicología es una, digamos, una profesión bastante noble porque podemos combinar la psicología con cualquier otra profesión realmente y con la de la maestra muchísimo más. Y más cuando se trata, digamos, de niños, porque sí se necesita tener como que ese conocimiento más allá para poder tratar niños de preescolar. Yo no es que me sienta guau, la super pro, pero yo personalmente sí me siento un pasito más adelante que el resto de mis compañeras maestras, Okay. porque quizás yo sé ver algo en los niños que ella de repente no. Y ellas Ya. me preguntan también, mira, me está pasando con este niño, no sé qué, y yo trato de más o menos ayudarlas para que ellos puedan tratar a sus propios niños. Sin embargo, a pesar de que yo tengo, digamos, como que este plus de que sé cómo se desenvuelve un niño en la edad preescolar desde la psicología, no es el trabajo que estoy ejerciendo dentro del aula de clase, porque en el aula yo soy la maestra, no la psicóloga, obviamente. Ya. Y al principio sí me costó un poco poder hacer como que esa separación, porque yo llegué allí, la psicóloga, pero es que una psicóloga no puede quizás controlar ese ambiente como psicólogo, sino que tengo que hacerlo como maestra. Y eso Claro. me tocó aprenderlo. Y eso me lo enseñaron mis amigas, las maestras, las que sí Ya. son maestras. También te lo digo porque, o sea, uno a veces tiende como a subestimar porque uno no entiende la importancia de la pedagogía. Aparte, Ujú. la pedagogía es como algo que muy pocas veces se menciona, o sea, uno entiende, o sea, uno escucha mucho filosofía, sociología, psicología, antropología, y creo que ya lo dije, pero todas estas guías, pero la pedagogía no tanto. Y realmente yo tuve una amiga que estudió pedagogía y uno se impresiona mucho de, o sea, hay una carrera, o sea, que lo tiene. O sea, se forman más 5 años y mucho más en tratar de entender cuáles son las mejores maneras de entender todas las teorías que hay respecto a esto. Y por eso me parece chévere que tú lo digas, porque creo que esa combinación está chévere. O sea, tú como psicóloga, ayudarles a tus compañeras, hablándoles un poco más como de este aspecto, un poco más de la mente, y ellas también como pedagogas o licenciadas en una licenciatura que te pueden también colaborar mucho con el aspecto ya más pedagógico de la enseñanza. Entonces me parece súper chévere esa combinación. Em, tú, o sea, tú cómo hay una parte de ti que le gusta como tratar de permear o de ayudar como a los niños. 3 años es una edad muy pequeña. O sea, yo no, tú qué has, pero sí me gustaría como preguntarte si tú tratas como de ejercer un poco por los lados como tu profesión de psicóloga o si sientes que todavía es una edad muy pequeña como para que haya una gran racionalización por parte de ellos. ¿Tú qué sientes respecto a eso? Bueno, ellos sí, ciertamente están todavía muy pequeños y Sí. en la edad preescolar ellos están en constante observación. Realmente a esta edad nosotros no podemos determinar, mira, aquí está pasando esto o este niño tiene tal diagnóstico, porque no es sino hasta los 7 años que ya se puede dar Wow. como un diagnóstico como tal. Y pasa mucho que tenemos un niño de 3, 4 años y te llegan a la escuela con un diagnóstico porque tienen autismo, porque tienen TDAH. Claro, hay algunos niños que tienen esos signos muy marcados, es como que ya están como de librito y se puede determinar a los 4 años que efectivamente estamos ante un espectro autista, pero el manual de todos los trastornos psicológicos te dice que uno de los criterios para que tú diagnostiques quizás, en este caso un autismo, es esperar hasta los 7 años. Entonces Ya. a esta edad siempre es constante observación y evaluación. Entonces de repente podemos tener, yo tengo en mi sala quizás a un niño que yo le estoy viendo, quizás unos indicadores ahí que se parece al autismo, pero de pronto lo deja de hacer, porque son etapas por las que los niños atraviesan. Y Ya. al tener tantos niños, al mismo tiempo me doy cuenta también de esa diferencia que hay entre ellos y no los podemos comparar, porque a pesar de que yo tengo 14 niños, porque ahorita tengo 14 niños de 3 años, todos son completamente distintos y se han desenvuelto de una manera diferente. Y eso no quiere decir que de pronto el que ya te sabe leer, porque resulta que tengo unos niños que 3 años y los niñitos te leen, Mm. pero todavía no hay comprensión lectora, ojo ahí, una cosa es leer y otra es comprender lo que yo Mira, estoy mira, leyendo. mira. Mientras hay otros
que todavía no saben, mientras hay otros que todavía tú no puedes tener una conversación con ellos porque no hablan bien. Entonces necesitan Ok, ir a una terapia del lenguaje, porque ya a los 4 años, si ok, yo no hablo bien, vamos a ir a terapia del lenguaje. Entonces, quizás al estar yo allí, puedo primero tener como que esa potestad de que yo te diga a ti como representante, en este caso, mira, tu niño ya necesita ir a un terapeuta del lenguaje, mientras que la maestra que de pronto no tiene como que ese conocimiento, no puedes, como que mira, tu niño todavía no habla, hay que ver qué vamos a hacer, vamos a llevarlo, tienes que llevarlo al pediatra, mientras ya yo sé que no es al pediatra, es al terapeuta del lenguaje, vamos ok. directo al que está, una cosa así. Entonces, esas son como que las ventajas, por así decirlo, que tengo yo en este caso. También tengo muchas otras desventajas. Quizás me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar con los niños de preescolar, en los preescolares generalmente hay una maestra titular y una maestra auxiliar que te ayuda con los niños. Tal. La maestra auxiliar, que a mí me había tocado en ese momento, fue y le dijo a la directora que yo no sabía controlar el grupo. Y yo, y yo como que, bueno, era verdad, no sabía controlarlo, pero ella en vez de conversarlo conmigo, decirme, mira, chama, no, que Claro, puedes hacer esto para controlarlos, no sé qué. Aparte que los claro, niños a esta edad no se sientan por más de 10 minutos en la silla claro, ni pretendas que ellos se van a quedar sentados ahí todo el tiempo. Eso es un claro. momentico y ya. A mí la directora, me recuerdo que me mandó a llamar y ella me dio como sus tips ahí y me dijo, recuerda que la que manda en ese salón eres tú, obviamente. Tú tienes que tratar que Claro, los niños también te hagan caso y buscar estrategias que te sirvan claro, para que los niños, para captar la atención de los niños. Y yo dije, bueno, aquí me senté un día a tratar de, digamos, estudiar un poco más sobre pedagogía. Me tocó claro, estudiar también, sentarme e claro, investigar por mi propia cuenta, cómo tratar desde mi posición como maestra a los niños, a unos niños de esa edad. claro, Entonces es también cuestión de uno de instruirse un poco más al respecto de ese cargo de trabajo que te toca, que yo pensé que iba a ser quizás momentáneo, pero aquí lo momentáneo se ha vuelto en casi 2 años ya con niños así de una sala de preescolar. Y me gusta un montón, me gusta bastante, la verdad. Qué bueno. Pero no es algo que quisiera seguir haciendo. De hecho, estoy pensando que ya wow. esta sea como el último año que yo tenga. Ay, O sea, como que quiero hacer. ¿En serio? te van a extrañar ¿Cuál es? mucho los niños, te van a extrañar mucho los niños y van a extrañar el Pedrito Electrocutas, te van a extrañar también. Ay, sí. Yo tengo varias preguntas, mira, con todo lo que acabas de decir, me vinieron a la mente varias preguntas. La primera que te voy a hacer es, ¿si te pasa que comentaste que un niño, diste un ejemplo de un niño de 3 4 años que no se pueda comunicar bien, que les recomiendas a las mamás que vayan a terapia de lenguaje, ¿no? Pero, a ver, yo creo que es un tema delicado, ¿no? Y hay mamás que se ponen bravas cuando le dices este tipo de cosas. Y también te quiero dar un ejemplo porque ya esto es un poco más diferente, pero hay un caso que conozco de un niño de 6 años que él habla, pero el español todavía dice como que palabras. La última vez que lo vi se dio a entender mucho mejor, pero todavía palabras. Y el inglés lo está Sí. mejorando. El inglés ya está yendo a primer grado, el inglés muy bien. Eh, y el español, a pesar de que lo entiende mucho, todavía le cuesta. Entonces, dice disparates también, como que inventa palabras y yo me río mucho con él. Em, pero no sé, ¿te has puesto a pensar en ese tipo de cosas? Porque también hay algo, no sé si sabes, pero las ¿cómo dices? Onomatopeyas. Onomatopeyas también son diferentes Onomato- en inglés. Es algo que yo me enteré hace poco. Mm, Que sí, yo trabajo en un supermercado, Grecia, y una vez estaba en el frente ayudando a los cajeros y hay un niño y el niño, yo estoy hablando un poquito con él y hay como un perrito o algo así. Y yo le pregunto, mira, ¿qué sonido hace el perro? Y yo en mi mente, yo espero un guau guau, ¿verdad? Yo espero un guau guau en mi mente. Y él me dice, woof woof. Y yo, ¿qué? Woof woof. Sí. Yo en mi mente, este niño, ¿qué le está pasando? ¿Qué le dicen a este niño? Pero después pensé, nada, o sea, ya va, ya va. Su idioma es inglés, claro, seguramente ese es como piensa. claro. Entonces, Sí, ujú, ya. sí, pasa mucho, pasa mucho eso, por lo menos. Yo pienso que la mejor edad para que los niños aprendan otro idioma
o para que alguien aprenda tu idioma es en esa etapa de la niñez. Y quizás este niño de 6 años, si me dice que habla muy bien inglés, o sea, que digamos habla fluido, se puede mantener una conversación con él, pero en el español todavía le cuesta, debe ser que es porque está aprendiendo ese segundo idioma todavía, porque vive, se desarrolla, estudia en un país donde el primer idioma es el inglés y obviamente es más hábil hablando en ese idioma que en el otro. Entonces, puede ser por eso también, no porque tenga quizás algún problema al hablar o algo, sino por eso. El hermanito de mi esposo, yo tengo esposo, estoy casada, lo digo por si Carlos vio las fotos en Instagram, ya que hace años que no hablábamos. Vi una ¿No las foto, no viste? recuerdo, no, claro, yo te felicité. Ah, Pero Carlos Claro, sabe, yo Carlos sabe, recuerdo, sí, yo te Carlos me dijo. nada más felicité, yo te si tú felicité. sabías, Carlos. A ver, ya va. No sé si son felicitaciones, pero yo vi una foto, un estado de Grecia, y yo le mandé que viva el amor, carajo. O sea, yo creo que son felicitaciones, ¿no? Creo que felicitaciones. Sí, lo que pasa es que hay gente que dice, mi hermano, ¿cómo así? ¿Tú estás casado? Sí, yo pensé que tenías, no sé, 19 años. Hay gente que, la mayoría de las personas piensa que soy menor de la edad que tengo realmente. Claro. Bueno, tú te ves muy joven, sí, es cierto. Sí, bueno, que iba a decir que su hermanito, su hermano menor, él vive en un país donde se habla inglés, es el primer idioma. A pesar de que él nació aquí y ya se fue hablando quizás español, era muy pequeño, y él habla español, pero lo habla muy lento. Tú lo escuchas hablar y tú dices, mi hermano, quizás él habla un poco raro, pero yo entendí que era por eso. En inglés habla muy bien, pero el español todavía cambia, ¿no? Es como que un poco más lento y quizás hay palabras que no entiende. Por ejemplo, él no entiende lo que significa ir esmollejado, no sabe lo que es en español ir Pero mira, esmollejado. le preguntamos a Daniel y estoy seguro que tampoco sabe. Y tampoco sabe. Así. Sorbito. Ay, Ahora que dices así, eh, también estaba con su abuela, la abuela del niño, y el niño se estaba comiendo un helado. Y la abuela le dice, mira, te vas a bañar en ese helado. Y dice, abuela, esto no es agua, pues ¿cómo que me voy a bañar? Mm, Sí, hay cosas claro, yo que... sí. no Es una expresión, sé, son es expresiones que no entiendo. Pero entonces te ha Ujú. tocado un tema, o sea, una mamá que se pone brava cuando le dices así, como que mira, te recomiendo mucho Sí, que lo lleves al psicólogo, que, ¿sí? sí, sí, una vez. Generalmente yo trato de como que tantear la zona y saber Claro. utilizar las palabras correctas para expresar lo que quiero y como decirle algo a esa persona sobre su hijo, ¿no? Porque a nadie le duele más un hijo que propio, ¿no? Entonces yo siempre trato claro. de cuidar muy bien mis palabras cuando yo voy a emitir algún tipo de juicio al respecto de un niño. Primero porque es niño y segundo porque no es mío, ¿no? Entonces, trato de ser muy respetuosa con eso. Pero una vez sí me pasó, digamos que no fue como que la mamá se molestó. Yo pienso que sí, pero fue como que la seriedad total. Ya, Hay papás que les cuesta reconocer que su niño de repente necesita una ayuda extra o que ahí está pasando algo importante, que necesita atención, quizás de neurólogos, de cualquier otro especialista, y el niño meritaba ir con un neuropediatra, porque a mí me parecía que tenía, digamos, muchos indicadores de autismo. Y yo ok, le dije, este, y le di mis razones del por qué, porque más allá de que tú mandes a un niño a cierto lugar, hay que dar como que soporte, ajá, ¿por Claro. qué? ¿Por qué claro. lo necesita? Y los papás no estaban como muy de acuerdo, simplemente era un niño feliz porque ella vio en TikTok que los niños felices corren, brincan, saltan, empujan, no sé qué, que sí es verdad, los niños tienen mucha energía de por sí, no necesariamente tiene que haber algo allí, pero a veces sí les cuesta ver, ¿no? Si no es hasta que llega un tercero que te dice, mira, está sucediendo esto, y muchos no se lo toman a bien. Como hay otros que sí, que están completamente abiertos y reconocen, sí, aquí hay un problema, lo vamos a atacar. De ese es el único caso que recuerdo y sin embargo no fue como que se puso brava conmigo como tal, sino que se Claro. puso brava con el colegio. Como a la El colegio no defensiva. sirve. Como a la defensiva. Sí, como a la defensiva, exacto. Era eso así. Pero cuesta darse cuenta hasta que por fin lo entienden y cuando unos padres están dispuestos a ayudar a su niño, ese niño mejora. Cuando los papás no,
el daño más grande se lo lleva el niño, no el Claro. psicólogo que te está diciendo esto, no la maestra que te está diciendo esto, sino tu propio niño. Claro. Entonces, a Claro. veces, la salud mental de los niños depende de sus padres. Claro. Entonces, cuando no hay digamos, una salud mental, que tus padres cuiden tu salud mental en la niñez, eso en la adultez, en la adolescencia, tiene mucha repercusión. Porque esto no lo sabe todo el mundo, pero muchos de los traumas que uno vive en la adultez son, muchos tienen su origen en la niñez y nuestros padres, a veces sin que ellos tengan la culpa directa, porque ningún padre quiere algo malo para sus hijos, Claro. pero ellos a veces, digamos, son como que los principales, por llamar, culpables de cosas que uno no sepa manejar en la adultez o en la adolescencia, que son etapas Entiendo. complicadas. Grecia, ¿y vos sentís que a los 3 años vos podés como reconocer ciertas cosas de los niños? O sea, como que puedes reconocer la personalidad del niño, o a los 3 años todavía es como que todos tienden a ser como muy iguales, o desde los 3 ya puedes empezar a ver diferencias. Bueno, los niños van mostrando el carácter desde muy pequeños, como quien dice, pero los primeros 5 años de vida de una persona es cuando se está formando la personalidad. Y tu personalidad se forma también en parte del contexto en el que te estás desarrollando, de lo que te dice la gente que tú eres. Entonces, uno va construyendo eso de allí. Y los niños son literalmente el reflejo de la crianza que están llevando, de mamá y papá, por ejemplo, o de cualquier cuidador que los tenga, porque hay niños que están al cuidado de los abuelos, qué sé yo. Entonces, a los 3 años en específico, un niño se comporta como se comportan sus padres, de una manera, digamos, como que más infantil, en un contexto diferente. Sin embargo, cuando los niños entran al colegio, que esto es importante, por lo menos en el preescolar, en una sala de 3 años, que muchos de los niños a los 3 años es el primer contacto con su escolaridad. Hay otros niños que los meten que si en sala de maternal y no sé qué, pero la mayoría llega a los 3 años, o por lo menos aquí en Venezuela a los 3 años te meten al colegio, a un Okay. preescolar. Entonces, de repente pasa algo, un ejemplo. Tu niño muerde a otro niño y tú le dices a la mamá, mira mamá, que sucedió esto, que el niño mordió, y la mamá se ofende, mi niño no muerde, él no es así, que no sé qué. ¿Qué pasa? Que los niños empiezan a descubrir cosas nuevas en ellos, como una nueva, no una nueva personalidad, sino que, como te digo, empiezan a construir esa personalidad de lo que ellos van viendo en la escuela. Y pasa mucho la imitación, los niños imitan mucho lo que hacen los demás. Pasa mucho que por lo menos si tú les preguntas, ¿cuál es tu fruta favorita? Y dice Juanito, mi fruta favorita es la manzana. Juanita lo escucha y dice, mi fruta favorita es la manzana. Y Juanita ni siquiera come manzana, no le gusta. Solo lo Claro, dijo porque escuchó a otro niño que dice esto, pues. claro. Entonces, Y ellos también, y sí disculpa, empiezan, y eso también pasa en los adultos. Eso que acabas de sí, decir, eso también pasa en Sí. los adultos, pero bueno, tema para otro podcast. Pero súper interesante eso que acabaste de decir, Carlos. Súper Sí, 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 interesante, sí. sí. Porque así se forman las tendencias. O sea, Kim Kardashian ujú, dicen, a mí me encanta el café de Starbucks. ujú. A medio Estados Unidos le encanta el café de Starbucks. Sí. Sí, sí, literalmente. Entonces, a los 3 años ellos empiezan a conocer muchas cosas de ellos, tanto, digamos, de su anatomía física como estructuras mentales. Ellos todavía están muy inmaduros, obviamente, y como están inmaduros, ellos tienden a ser muy hiperactivos porque eso tiene que ver con la bioquímica del cerebro, a nivel del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es inmaduro, por ende, no me sé comportar, no sé tomar decisiones, mis funciones ejecutivas están inmaduras, por así decirlo. Entonces, Claro, ellos empiezan también a descubrir sus emociones, empiezan a entender que yo me enojo, que yo lloro, que yo me pongo triste, cuando lloro es porque estoy triste, empiezo a ser empático con la otra persona y a la edad de los 3 años en específico, los niños pasan por una etapa de egocentrismo durísima. Entonces no es que, ay, ese muchachito sí es odioso, no es que sea odioso, que no comparte, que no.
que vaya a ser así cuando sea grande, no, sino que tengo 3 años, estoy descubriendo lo que es el egocentrismo y este juguete es mío y no te lo quiero prestar. Es porque no sabe, su cerebro, su mente no sabe compartir. Entonces eso es algo que va a pasar, eso va a pasar. Yo le digo a las mamás también como que, ay, que fulanito me dijo que un niño le pegó porque no le dio el juguete o porque le quitó el juguete. No es que el otro niño sea malo o que vaya o que pegue, empuje con una mala intención. Obviamente nadie quiere que su niño se caiga o lo golpeen o lo muerdan en el preescolar, pero son Claro. cosas que pasan y no todos los representantes entienden esto. Entonces, este, siempre queda como que la maestra no estuvo pendiente porque empujaron a mi niño. Y no es que la maestra no está pendiente, es que ellos corren, se empujan. Y sabes que no sé si sea lo peor, pero viene un niño, le pega al otro, lloran. Y a los menos de 5 minutos ya están otra vez jugando como si nada. Es porque ahí no hay maldad, no hay, no Carlitos, hay nada. Carlitos y yo jugando. Totalmente, totalmente, Sí. totalmente. Mira, El niño no acabo sabe de lo que es pensar el en algo. rencor ni nada Claro. de eso. Acabo de Ya. pensar en Qué algo que acabas de chévere. decir. Que tú, a ver, que hay casos donde un niño muerde a otro niño y tú le tienes que decir a la mamá, ¿no? Mira, que tu niño mordió. Pero hay otra cara a la moneda. Hay otra mamá que le tienes que decir, mira, a tu niño lo mordieron. Uf, Claro. Ajá, qué heavy. exactamente. Qué heavy Yo está eso. todavía, a mí me ha pasado que se muerden en el colegio, o sea, en la sala, y yo sudo frío porque yo digo, Dios mío, tengo que decirle a la mamá a este niño que lo mordieron. Yo no me preocupo porque yo entiendo como que, ajá, más allá de la acción de que el niño haya mordido, hay que entender el por qué lo hizo. A veces es por Claro. defensa. Es como que me quitaste el juguete y yo te voy a morder porque me quitaste el juguete. Es acción-reacción. Entonces, no todos los niños muerden y ellos aprenden que morder está mal, muy importante también, ellos lo aprenden, sobre todo a esta edad. Pero la solución no es morder a tu niño tampoco, ni decirle al otro niño, muérdelo más duro, no, no, Eso, sino ahí quiero explicar. ir. Ahí justamente ahí quiero ir. Sí, explicar las razones por las que lo hizo. Un ejemplo, recientemente me ocurrió que un niño mordió al otro niño por una silla, porque a mí se me ocurrió la brillante idea de a las sillitas de ellos, porque están aprendiendo a reconocer las letras de su nombre, yo le puse a la silla sus nombres. Y resulta que este niño se sentó en la silla que no era de él, y vino el dueño de la silla, se la quería quitar, y el otro niño no quería. Entonces él reaccionó, no me quieres dar mi silla, pues entonces yo te muero. Entonces, ¿qué Ok. pasa allí? ¿Cuál es digamos, como que mi papel o qué rol juego yo como maestra, como psicólogo en esa situación? Le explico por qué se dieron las cosas. Mira, tú lo mordiste a él porque no te quería dar la silla. Hay que decir, por favor, devuelve mi silla, utiliza tu gran voz. Uno tiene que desarrollar también bastante el lenguaje porque la comunicación es clave, ¿no? Una de las principales causas de los conflictos es la no comunicación. Claro. Entonces, los niños quizás no saben comunicarse muy bien y entonces yo les explico, tú tienes que decirle, por favor, dame mi silla y utilizar las palabras de cortesía, por favor, gracias, todo eso, lo que se enseña, lo básico que se enseña a un niño, ¿no? Obviamente. Entonces le explicas al niño mordido, él te mordió porque tú no le diste su silla, eso no está bien, obviamente hay que explicarlo, y terminan pidiéndose disculpas y ya ellos, mejores amigos, como si nada. Ahora viene la otra parte que es decirle a sus representantes. Hay mamás que se la toman bien, como que, ay, maestra, sí, yo entiendo, son niños, como hay otras mamás que te quieren llevar a la policía, algo así. Claro. Y Claro. sí me ha tocado, sí me ha tocado. Por suerte, esta situación, ambas mamás como que entienden, ¿no? Bueno, obviamente. Además que hay situaciones más allá, ¿no? De la mordida del niño. De repente este niño no mordía y de repente mordió, entonces la mamá me dijo algo de una situación de la casa que quizás puede estar relacionado con eso, porque los niños, como son reflejo de mamá y papá, son reflejos del contexto en el que se desarrollan, cuando hay quizás problemas, conflictos, una situación difícil quizás en casa, el niño lo demuestra siempre a través de la conducta. Un niño no te va a decir, mira, yo me siento triste, por ejemplo, porque presencié una pelea de mi mamá y mi papá. Él no te lo va a decir, pero el niño llega al colegio malhumorado, te tira silla, empuja, muerde. Entonces, por ahí también uno tiene que ahondar en el contexto. Los niños se comportan de cierta manera
porque a través de la conducta expresan también su emocionalidad, si están felices, si están tristes, si están enojados. Y a los 3 años ellos empiezan quizás como a entender sus propias emociones y a entender un poquito la de los demás, pero siempre se empieza ellos entendiéndose a sí mismos antes de los demás, ¿no? Obviamente. Entonces, por eso es que a veces suceden estas cositas y hay papás que piensan que es como que, Bertale, me quieren maltratar a mi niño y no es eso, pero también es entendible, ¿no? Porque, ajá, defienden a sus hijos. Claro. Qué chévere lo que nos dices, Grecia. Me gustaría preguntarte qué es lo más como raro o curioso o extraño que has podido vivir estos 2 años, si es que hay algo, o si ha sido todo muy normal. Pero raro en qué sentido. O sea, No sé, como, algo que tú hayas dicho como de, por ejemplo, uno a veces en el trabajo pasa mucho lo de la rutina, como que uno ya está acostumbrado a algo, puede que tú ya te hayas acostumbrado como a cómo se comportan los niños de 3 años y luego llega un niño que se comporta diferente o hace algo que tú no te esperabas o pasa alguna situación familiar extraña o sientes que estos 2 años ha sido como todo muy rutinario. bueno, no tan, o sea, no ha pasado nada así como que tan extraño que yo pueda decirte, ay, sí, me recuerdo de este caso, no. Pero no, a pesar de la rutina, siempre ellos, los niños, siempre llegan con algo nuevo, a la escuela todos los días, porque como ellos están en ese proceso de aprendizaje, de que los niños literalmente son como una esponja que todo lo Lo atraen y lo observo. aprenden y no sé qué, siempre llegan al colegio contando cosas de experiencias que ellos hayan vivido fuera de la escuela, de la casa, de una situación que pasó. Y como ellos son niños que imitan mucho, los niños aprenden a través de la imitación. Es mejor que tú le muestres a un niño cómo hacer algo a que tú se lo digas. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que tu niño permanezca sentado, tú te tienes que sentar con el niño en la mesa, porque así es como él va a aprender a quedarse sentado, a agarrar el lápiz, a hacer sus cosas, pues. Entonces, me pasó una vez con un niño digo esto porque también se puede como que malinterpretar la acción si uno no tiene contexto. Con los niños el contexto es muy importante. El niño llegó y estábamos hablando, recuerdo que eso fue en Navidad, estábamos hablando de Santa Claus. Porque Santa iba a ir a visitar el colegio y les iba a llevar regalos. Y yo les estaba poniendo como que en aviso, miren, viene Santa, y ustedes conocen a Santa, sí, él es un gordo y tiene barba, decían los niños, no sé qué. Entonces, un niño que me hizo un gesto, ya que estábamos hablando de un hombre grande, no sé qué, él me hizo un gesto y me dijo ahí un hombre, no, porque no sé qué, y hizo un gesto así como que con la boca y se tocaba como las pompis. Y yo, mi alma, qué raro. Y yo empecé a conversar con él como que, mira, ¿qué significa esto? ¿Quién te enseñó esto? No sé qué. No, porque fulanito hace así, un gesto bastante extraño. Y yo dije, bueno, era la primera vez que él me decía eso. Yo le voy a Ok. preguntar a la mamá, le voy a preguntar a la mamá a ver qué está pasando ahí, no entiendo, ese gesto estuvo raro. Y entonces yo hablé con la Sí. mamá y resulta que era como un comediante que veía a su papá, que echaba chistes para adultos, entonces el niño como que vio y la mamá, a él no lo dejaban ver eso, pero que a veces ellos se ponen a ver televisión algo y el niño está ahí, ajá, y ven. Entonces es una manera no estaba pasando nada extraño con el niño, porque Claro, ajá, yo me imaginé miles de escenarios. Yo dije, Dios mío, ¿por claro, qué me está haciendo esto? No sé qué. Y claro. era que, ajá, él vio eso y se le queda aquí. Por eso es que uno siempre tiene que tener cuidado con lo que dice, con lo que hace delante de los niños, porque ellos sí lo van a repetir. Y sabes que los niños, no es que no digan mentiras, porque hay niños que aprenden que yo puedo mentir, por ejemplo, pero ellos son muy transparentes, ellos no tienen filtro, literal. Entonces ellos te van a decir las cosas tal cual las vieron. Sin embargo, ellos también a esta edad pasan por una etapa que les cuesta un poquito diferenciar entre la realidad y la fantasía. Y no es que yo te estoy diciendo mentiras, sino que yo te Mentiras. estoy contando algo desde mi fantasía. No es que no haya ocurrido, sino es que desde mi fantasía. ¿Entiendes? Ya. Entonces, pueden como distorsionar el mensaje. No es que te está mintiendo, no es un niño mentiroso, sino que distorsionó el mensaje. No lo contó como realmente pasó, sino lo contó como pasó en su mente, por así decirlo. Ya. Pero no Ya. es como que está mintiendo, porque ellos no saben lo que es eso, ni saben manipular, que pasa mucho. Este es un niño manipulador, llora para conseguir lo que quiere. No, no, no. Sino que los niños, a través del llanto también es una manera de comunicarse. Los bebés cuando están así pequeñitos
lloran porque tienen hambre, lloran porque necesitan cambio de pañal y a la edad preescolar ellos todavía están en esa transición. Además que a esta edad ellos también están pasando por la transición de dejar el pañal. Son muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Entonces, entender a un niño no es tan fácil. Uno dice, sí, es un Claro. niño. Ella atiende niños porque es más fácil que lidiar con adultos. Y yo me di cuenta que no. Es más complejo porque el niño no se va a sentar y te va a decir lo que piensa realmente o te va a explicar o te va a dar un contexto. El contexto Claro. que tú tienes que tener con los niños va a depender de mamá, de papá, de cómo se vayan desarrollando las cosas, pero no es el niño el que te va a aclarar las cosas, ¿me entiendes? Sí, no tiene un concepto de racionalidad todavía claro ni formado dentro de él. Eso debe ser complejo. Yo te lo preguntaba también porque me acuerdo mucho de una historia que me contaba mi mamá muerta de la risa y es una historia súper chistosa que es cuando yo era muy pequeño, cuando yo era súper niño. Un día llegué del colegio y le dije a mi mamá como de, oye, yo no sabía que Jesucristo era guerrillero. Y, y mi mamá, como, ¿qué? ¿Qué le están enseñando, amigo? ¿Cómo así que Jesucristo es guerrillero? Que ahora me pongo a pensar y yo Colombia digo, siendo wow. Colombia. Dime que vive en Colombia sin decirme que vive en Colombia. Yo ahora me pongo a pensar y yo digo, es un concepto muy potente. O sea, yo no sé qué maestra o qué compañero mío me dijo que Jesucristo era guerrillero, pero, o sea, ahora como que lo racionalizo y yo digo, bueno, es muy loco, es muy irrisorio, pero hay algo de verdad ahí. Pero eso es otro tema. Sí, El este caso, es otro tema sí, que vamos a tocar, la sí. teoría de Jesús Pero, guerrillero, me encanta. La pero vamos a desarrollar, la vamos a en el desarrollar aquí octavo en, episodio, en Dos Amigos. Jesús era guerrillero, estaremos hablando próximamente. Pero sí, o sea, me parece como esa espontaneidad, como esos, me acuerdo de la palabra en inglés, pero no en español, pero sí como esos como momentos extraños, como cuando el niño está formando su racionalidad, que no pasa como con los adultos. O sea, cuando ya uno es muy adulto, hay como cosas que tú puedes decir y cosas que no puedes decir, cosas que creer y cosas no que creer. En cambio, un niño que no tiene esos filtros es como muy vulnerable a decir cosas como esas o pensar cosas como esas o hacer cosas raras, cosas locas. Eso me parece lindo, como a qué edad empieza como el niño a formarse esos filtros que te pueden limitar y pueden también como estandarizarte con la sociedad. Eso me parece muy chévere. Y me parece, o sea, con lo de la historia de las pompas, yo también me hubiera asustado un montón. Es como una super señal de alarma. Pero bueno, también siento que surge también como el tabú, o sea, como de cuando uno le dicen como no puedes ver esto, no puedes hacer esto, claro, el niño como que el medio donde puede expresar que lo vio y como esa, no sé, como esa sensación como de hice algo que no debía, pues era el colegio, entonces ahí era como cuando él se expresaba las cosas que no podía ver. Entonces me parece Sí, chévere eso. también los niños en el colegio, ellos descubren que eso es un espacio donde ellos pueden cambiar su conducta, porque ellos no se comportan igual dentro del salón contigo sola a que cuando está su mamá y su papá. Claro. Recientemente me ocurrió que, por lo menos, esto pasó hace poco. El niño conmigo, súper especial, él me ama, me adora, no hace nada si no es conmigo. Por ejemplo, él quiere ir al baño y ellos van solitos, pero uno lo supervisa, ¿no? Para eso está la maestra auxiliar, la maestra te lleva, pero él solo quiere ir conmigo. No, maestra, Claro. yo quiero que tú me acompañes, vamos. Entonces ese día llegaron su mamá y su papá, porque cumpleaños, le cantamos el cumpleaños ahí con los demás niños, y cuando estaba su mamá y su papá, él no me quería. No, yo no quiero tomar una foto con la maestra Grecia. La maestra Grecia no sé qué. O sea, él no me quería, pero había una razón, era porque ya estaba mamá y papá ahí, que son mis dos lugares seguros más importantes. Ya yo paso a otro plano, porque ya yo estoy aquí con los que son, con los que tal. Entonces, Claro. a veces eso es algo que la mamá decía, pero no seas así, que grosero, que no sé qué. Y es algo que yo obviamente no me lo voy a tomar a mal ni nada, porque entiendo por qué lo hacen. Obviamente está mamá y papá aquí y ellos se ponen en una posición donde yo me puedo comportar como yo quiera, porque aquí mi maestra no me va a regañar porque estoy con mi mamá y papá, por ejemplo.
Claro. Entonces es normal que ellos se comporten así. Y pasa mucho también que por lo menos ellos tienen los actos culturales, que si en Navidad, el Día de las Madres, y tú les dices, tú vas a hacer este poema, vas a decir esto, o hacemos un baile, y ellos contigo lo ensayan perfecto. Ay, pero cuando están mamá y papá, tiesos. No me muevo, no respiro, no hago nada. Así. Wow. Porque a veces ellos entran como que en eso, en esa pena. Porque también ocurre que por lo menos tengo otro niño que él conmigo, él le encanta tomarse fotos, es muy alegre, baila, canta, hace de todo. Entonces, cuando está mamá, no hago nada. Me pongo tímido, no sé qué, pero es por eso. Porque ajá, está ahí, es la presencia de sus lugares, de sus figuras de autoridad más importantes. Entonces, Claro. por eso es que ellos se comportan de esa manera también. Chévere. Claro. Comentaste algo que dijiste sobre el llorar y que los niños lloran, se trata de comunicar llorando cuando tienen hambre y cuando, no sé, están cansados también lloran. Y hay varias razones por las que lloran los bebés. Cuando Ujú, tienen un pañal sucio también lloran. ujú, Pero yo encontré un video en YouTube que hablaba sobre una teoría que están desarrollando sobre la teoría de los niños de 1 o 2 años que no hablan, que hay mamás que se han dado cuenta que cuando quieren ciertas cosas hacen ciertos sonidos como para llorar, pero es como que un ah, cuando hace un no, es que quiere tomar agua. Cuando hace un no, es que quiere un tetero. Y, o sea, eso me parece fascinante. No sé si sabes algo de eso, Nancy. Sí. sí, claro, porque como la comunicación es lo que nos conecta con el mundo, obviamente yo no sé hablar, pero yo busco la manera de comunicarme contigo. Hay niños que tienen, digamos, como que un retraso en el lenguaje y no saben hablar, entonces es literalmente el lenguaje de señas. Yo quiero esto y te señalo y no sé qué. Pero obviamente, la mamá que está cuidando a su niño, que lo está criando, sí se desarrolla como un lenguaje más allá de donde a este niño solo lo entiende su mamá, literalmente. Entonces, hay gestos que el niño puede hacer, palabras que no tienen significado que el niño puede decir que la mamá entiende perfectamente. Pero eso caemos como que en un error, porque entonces eso hace que el niño se limite un poco a tener que verse forzado a hablar. Porque como mi mamá me entiende y que si yo digo el ñeñe es el niño, por ejemplo, yo digo ñeñe y mi mamá me entiende y el niño nunca se toma la tarea de decir niño o de esforzarse a decir niño porque ya su mamá le entiende. Entonces el problema es cuando entran al preescolar, por ejemplo, que se enfrentan a otros niños que quizás otros sí hablan y no lo entienden. También me pasó, yo siempre tengo muchas anécdotas de los niños porque ellos son muy, este, Ok. ellos siempre me dan material, podemos así decirlo, para yo echar cuentos. Había un niño que él le cuesta un poquito hablar. Entonces él te conversa, pero en su propio idioma. Y él me estaba diciendo algo. Y yo en verdad no lo estaba comprendiendo. Pero yo lo escucho, ajá, dime qué es lo que me quieres decir. Y hay otro niño sentado y se le queda mirando así como que mi alma. Y me dice, maestra, yo creo que él habla inglés. Así como que esa fue la lógica a la que él llegó. Porque está el niño hablando disparates y el otro Claro. niño, yo creo que él habla inglés. Así. Y yo le digo, Ay, tan no está lindo. hablando inglés, él está aprendiendo a hablar, no sé qué. Y tal. Coño, Porque hay otros Tan que lindo hablan eso. bien y hay otros que les cuesta así. Entonces, esos son comentarios que ellos hacen de manera natural, ¿viste? Es como que, le salió así. Así como pueden hacer un comentario de manera natural, pero a veces son comentarios crueles. Los niños también, sin saberlo, a veces pueden decir cosas que pueden Claro. hacer sentir mal a otra persona. Por claro. ejemplo, una vez había un niño, tiene el pelo largo, no pasa nada con que uses el pelo largo. Entonces vino otro niño y le dijo, tú eres una niña porque tienes el pelo largo. Y ahí se forma una pelea, yo soy un niño, no, tú eres niña. Entonces ahí me tocó como sentarme y explicar, no, mira, somos niños, no importa lo que pasa que tiene el pelo largo, tú lo tienes corto, no pasa nada, no sé qué. Entonces es un tema también, porque ajá, los niños aprenden lo que ven en la sociedad. Claro. Entonces quizás a veces tenemos una sociedad que ha impuesto que el azul es para niños y el rosa es para niñas. Claro. A pesar de Claro. que hay un movimiento gigante para cambiar esto, este, Es muy se sigue difícil. presentando, Es muy sigue presentando difícil. estas cosas. Mira, y algo que acabas de decir aquí, que lo sentaste, y mira, y yo estoy tomando anotaciones mientras estamos hablando porque estamos hablando tantas cosas interesantes que se me están olvidando. Entonces,
lo dijiste con el ejemplo de cuando un niño se muerde con otro niño, que tú lo sientas y les explicas, mira, él te mordió porque te sentaste en la silla de él y le explicaste al otro niño, está mal morder a los otros niños, tienes que hablarles y pedirles las cosas. Y lo acabas de volver a decir aquí en este ejemplo del pelo largo, que le tuviste que explicar al niño, mira, los niños pueden tener pelo largo, pelo corto, y no hay problema. Y estaba investigando y descubrí que esto se llama disciplina positiva, que es lo que me parece a mí, Ujú. y es una teoría hermosa que tiene cinco puntos bastante interesantes, y también lo quiero relacionar con la pregunta que te dije en Instagram del comienzo de y lo dijiste también en el momento cuando hablamos de los niños que se muerden, que hay papás también que le dicen, bueno, te mordió, ahora tú lo vas a morder, y lo vas a morder más fuerte, y yo quiero que lo mueras más, 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 que le salga Ah, sangre. O sea, incitan a ah, los niños a la violencia. Entonces, claro. Sí, y yo siento que mucha gente se ha creado así. Mucha gente, a ver, a mí me pegaron de chiquito, a Daniel, no sé, supongo que le pegaron. Sí, sí, A sí, sí, ver, también, a también. Grecia no tengo pruebas, pero no tengo dudas que le pegaron. Y aquí en Estados Unidos, en el trabajo, le pregunté a un manager, de hecho, ayer, sí fue ayer. Yo le pregunté, yo le dije, mira, porque ellos, a ver, son medios mis amigos, no somos amigos, pero sí tenemos conversaciones. Y ya le pregunté, mira, Steve, viene una amiga que es psicóloga y ella trabaja con niños y le quiero hacer esta pregunta de que si es necesario pegarle a un niño, sí o no. Y le pregunté, mira, ¿a ti te pegaron? Porque, a ver, yo creo que también mucha gente en Latinoamérica tenemos la fantasía de que Estados Unidos es un mundo de comiquitas. mm, Y sí, también pasa aquí. Y él me contó dos cosas, como que sí, mira, mi papá era un alcohólico y los cigarrillos como que me los apagaba en mi piel, y mamá me pegaba con una cuchara y una vez me dio una cachetada y que me quedó temblando la oreja. Y en verdad, o sea, a él sus ojos se lo pusieron Mierda, rojos, marica. pero, o O sea, sea, yo se prefiero puso mil veces rojo y que yo, me, mierda, disculpa. Y es como que, Steve, ¿quieres un abrazo? Discúlpame, de verdad, no te quise poner pero mal. prefiero mil veces que me peguen con una chancla, con una correa, que con una cuchara. O sea, ay, sí. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, yo creo que podemos empezar por esa pregunta. O sea, ¿es bien pegar a los niños? ¿No está bien pegar a los niños? Yo digo que no. Yo digo que no. Obviamente no, 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 porque eso está incitando de manera inconsciente a que, a la violencia, a la agresividad, a todo eso. Como te había dicho ya, los padres, sin saberlo, son, digamos, los principales promotores de los traumas que uno vive de adulto. Entonces, hay gente que te dice, a mí me pegaron y mira cómo soy, no sé qué, a mí no me afectó en nada. Claro que sí. Si nos sentamos a conversar y a desglosar tu paso por esta vida, probablemente sí te afectó y bastante, bastante, bastante. Entonces, cuando dije que los niños aprendían a través de la imitación, eso es lo que están aprendiendo. Por eso es que viene un niño y a mí me quita el juguete del preescolar y yo le meto uno solo, como quien dice. Porque eso es lo que ha aprendido en la casa. Hay papás caen completamente en lo contrario, que son muy permisivos y también ser tan permisivos a veces afecta también, porque hay que saber poner límites. Yo soy muy partidaria de la crianza respetuosa y todo eso, pero no es tan fácil aplicarla porque caemos claro, en ese aspecto claro. permisivo, o hay otros que dicen, no, ese niño es un malcriado, lo que hace falta es que le den dos buenas nalgadas, no sé qué. No voy a decir que de repente a tu niño te saque de quicio, como quien dice, y tú quieras, no te provoque darle dos nalgadas, como por ejemplo, pero nunca va a ser la mejor solución porque en lo que le estás, ese golpe solo significa que el niño lo estás condicionando. Él va a saber que, por ejemplo, tú le pegaste porque la maestra te dijo que se portó mal en el colegio. Entonces él lo que va a hacer es va a agarrarla con la maestra. Entonces mi maestra me acusó y ahora cada vez que mi maestra me acuse, mi mamá me va a pegar, porque es como un condicionamiento. Pasa como con los perritos, un ejemplo. Tú le Claro. pegaste a tu perrito porque te rompió la bolsa de basura. Entonces, obviamente, el perrito, el único aprendizaje que quedó de eso fue que si yo rompo una bolsa de basura, a mí me van a pegar. Pero cuando se te presente una situación similar, pero en otro contexto, con otros personajes, vas a hacer lo mismo y te van a pegar. Entonces vas a quedar como, no entendí, no entendí si no hice nada malo para que me pegues, pero, o sea, es como que hiciste lo mismo, pero en otro contexto, ¿sí me Claro, explico? Y sin claro. embargo, Entonces eso lo que hace, ajá, disculpa, dime. y sin embargo con los perros,
porque a ver, yo tengo, de hecho está aquí Mochi súper consentida, la tengo aquí en mis piernas. Yo a ella he estado investigando mucho porque Mochi es una chihuahua y los chihuahuas son perros que son muy nerviosos y ladran mucho. Entonces yo he investigado mucho y encontré que si a un perro inclusive le pegas, por ese mismo ejemplo que diste, que rompió una bolsa, tú le pegas, él ni siquiera va a entender que le pegaste porque rompió la bolsa. Porque, ponte, si tú estabas trabajando, llegaste y está la bolsa rota, no va a entender. O sea, tiene que ser Ujú. en el peor de los casos, que nunca lo aconsejan, tendría que ser en el momento para que el medio entienda que fue esa la reacción, la Mm, acción que hizo que tuvieses esa reacción. Porque si no, si ya está hecho, pasó 1 hora, 2 horas y le pegaste, es como que, mira, o sea, llegó mi Claro, amo y me pegó y ¿qué pasó aquí? No ujú. claro, termina de entender. Sí. claro, Se claro. presta es para la confusión y con los niños lo único que vas a provocar es que tu hijo se comporte de esa manera eh, en otro lugar. Quizás en la casa es lo más sumiso porque tú le pegas, porque sabes que si hace algo malo, que si te levanta la voz, tú le vas a pegar o no sé qué. Entonces en el colegio es un bullying. Pega, empuja, porque todo lo que no te puede hacer a ti se lo va a hacer a alguien más porque tú eres más grande. Entonces Ujú. se lo va a hacer a otra persona. Además que con el pasar de los años, los niños se empiezan a poner en una posición que si tú me pegas, yo también tengo todo el derecho de pegarte, por ejemplo. Entonces va a Claro. haber un punto de que ese niño que ya es adolescente, de repente, le pega a su mamá o a su papá, Ujú. porque de alguna u otra manera va a accionar contra esa persona que está pegándole, Sí, pues. Entonces, yo siempre soy partidaria del diálogo. Hay que sentarse y hay que hablar, incluso con los niños, que a veces dicen, ay, maestra, yo me siento y yo le digo, pero él siempre hace lo mismo. Y hay que seguirlo haciendo hasta que él entienda, porque todo también es cuestión de madurez. El niño todavía no lo entiende, no es lo suficientemente maduro para saber que si yo estoy, por ejemplo, en la iglesia, yo tengo que estar sentado escuchando la misa, escuchando lo que está diciendo el pastor, qué sé yo. Pero cuando ellos estén más grandecitos, de manera casi que automática, ellos van a ir moderando su conducta en los lugares donde es necesario. Porque empieza a aparecer lo que es la vergüenza, porque entonces me da pena que mi mamá me grite delante de la gente, me da pena comportarme de cierta manera porque hay una niña que a mí me llama la atención y qué pena que la maestra me regañe delante de la niña porque me gusta, por ejemplo. claro. Empiezan a aparecer otras cosas nuevas como que en esa mentalidad que tiene el niño. Y también eso va muy de la mano de la madurez. Volviendo al tema un poco, a ver, y ya, a ver, ya Daniel, ya estamos cerrando, esperemos que este sea el último link que vamos a mandar. Grecia, te amamos Sí, por sí, sí, sí. soportarnos. Em, la pregunta que, quiero hacer 2 preguntas más y ya yo ya terminé con estas 2 preguntas. Em, Tengo también un poco de datos, pero primero quiero que las intenten responder. Mucha gente, por ejemplo, a mí cuando ¿cómo se dice? Me disciplinaban, para decirlo de la manera más bonita. Me decía, mi dulce madre me decía, y te salvaste, es que no te hice nada comparado a lo que me hacían a mí que cuando estaba en tu edad. Entonces, supongo que también le decían esto a ustedes. Y lo estaba hablando con una amiga y salió este tema y este decir me da un poco de miedo porque, coño, estamos en 2024, ¿no? Y yo sí veo que la tendencia de pegarle a los niños ha ido en decadencia. Pero estamos en 2024 y me hace pensar, ¿cómo serían los castigos en 1700 y 1800? O sea, ¿le quitaban uñas a los niños? ¿O cómo era esto? Porque no entiendo. Pero la pregunta es más como que, ¿de dónde creen que nace esta tendencia y por qué? Bueno, yo pienso que si nos remontamos a los años atrás, a muchos años atrás, los castigos sí eran bastante crueles. Entonces, como uno va repitiendo ciertos patrones y no es sino hasta que tú te das cuenta, mira, esto no está bien, yo lo quiero cambiar, es que uno va así evolucionando. Entonces, como hemos evolucionado, ya no son los mismos castigos de hace años atrás, ahorita. Entonces, ahorita los castigos no son tan crueles como los de antes. Entonces, nuestros padres o nuestros abuelos sufrieron castigos, ¿no? Que de alguna u otra manera los marcaron, los traumaron en la adultez. De repente muchos se han dado cuenta de que eso no está bien y han decidido cambiarlos en la crianza con sus propios hijos y así sucesivamente. Entonces, por eso pienso que por eso ha cambiado y quizás ha mermado la violencia familiar, qué sé yo, con respecto a la crianza de los niños. Sí, Porque uno siempre tiene dos opciones, o repites tu historia, sobre todo si no la conoces, o la conoces y mejoras. claro. Eso es todo.
Entonces, por eso uno estudia de historia para no repetir, ¿no?, los errores del pasado también. Mira, y esta, Entonces esta uno tiene que... cuota nos las dio un señor que se llama Alonso en cuarto año de bachillerato. Y es Sí. una de las cuotas que más me han marcado en la vida. Y Daniel, ¿piensas algo distinto o piensas igual? Yo tengo unos datos, a ver. Yo le pregunté a ChatGPT y, y me dio razón, me dio 5 razones, pero cogí 2 razones más específicas. Hay razones religiosas y razones sociales también. Ok. Una de las razones religiosas es, por ejemplo, que en el cristianismo, voy a dar 2 ejemplos de 2 religiones. En el cristianismo, en la Biblia, hay pasajes como este que dice aquí, que lo veo un poco light, lo veo un poco como que hay varias, se puede interpretar de varias maneras. Lo veo muy light. El ejemplo dice, Proverbios 13:24. El que no castiga a su hijo lo estima, el que lo ama lo corrige. Lo veo Ujú. bien, lo veo bien, lo veo, ok, está bien. Estamos Sí, hablando de corregir, no estamos hablando de golpear, ¿no? claro. Pero después viene otro, que este sí lo veo mucho más fuerte. Este es en el Corán, si no me equivoco. La religión Islam, sí, en el Corán. Que dice, Corán 4:34, se menciona, y aquellas de quienes temáis rebeldía, amonestadlas, dejadlas solas en el lecho y azotarlas. Esto lo veo demasiado, mucho más fuerte. Y sabes que se habla de las mujeres en específico, de las mujeres en Uy, específico, o sea, uy. es Bueno, súper fuerte. no quería llegar a ese tema, pero se sabe que en esa religión son muy fuertes con las mujeres. Bueno, Sí. pero en el cristianismo y catolicismo también. O sea, la mítica frase de el que no haya cometido un pecado que tire la primera piedra es porque es porque es Jesús defendiendo a una chica que cometió adulterio de que la Ujú, masacraran a punta de piedrazos. O ujú. sea, Sí, pero a ver, en este caso estás hablando que Jesús estaba defendiendo a una chica. Que me parece, a ver, este tema lo vamos a tocar en unos los pero que viene. porque, Pero claro, déjame, ya va, quiero decir esto, que Jesús estaba defendiendo a una chica, ¿no? Ok, María sí. Magdalena era, No, 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 no. ¿no? Ok, Una chica. ok. Y, y mucha gente en el cristianismo le ha dado a la religión tantas interpretaciones que, a ver, mi exnovia, yo salí con ella y ella era cristiana y me decía, no, si yo voy a rezar, no puedo rezar contigo porque tú eres hombre, entonces esto es como que un pecado, lo que sea. Y esa era como que su denominación del cristianismo, pero yo conozco otras denominaciones cristianas que no son así. Mm. Claro, pero si te remontas como tal lo que tú hiciste como de los proverbios y como a la Biblia, o sea, hay pasajes muy claros de un montón de cosas de violencia. O sea, por ejemplo, este de que iban a apedrear a esta chica porque cometía adulterio, es también un relato histórico de lo que pasaba con las chicas que cometían adulterio, que en ese caso pues llegó Jesús y dijo como de, bueno, pero todos hemos cometido pecados, que tiene la primera piedra el que no haya cometido ningún pecado. Pero también hay otros pasajes en la Biblia donde, o sea, dicen como de a la persona que vea a la mujer del otro, así sea solo verla y desearla, pues que le quiten los ojos. O la persona que le robe algo a otra persona, pues entonces que le quiten las manos. Entonces, como de, Mira, a mí lo que más me sorprende aquí, a mí lo que más me sorprende es lo tanto que Daniel sabe de la Biblia. Me sorprende mucho más. bueno, yo vi en mi universidad había una clase obligatoria porque era una universidad católica, cristiana, no sé cuál de las dos, pero había una clase que tenías que ver sí o sí en tu currículum, digo, en tu pensum, que era Cristología. Cristología, wow. Y Cristología. Y mucha gente la odió, pero yo particularmente Jesucristo. me encantó, porque siento que era como el profesor, como que hablaba de muchas cosas extra, o sea, que salen aparte de la Biblia. Entonces me parece que como datos históricos y como hechos, como, sí, históricos me parece que está chévere y estuvo muy chévere como eso. Pero... pero nada, yo creo que si viene mucho de la tradición, o sea, yo de alguna manera creo que el pegar sirve porque como que entiendes que no debes de hacer eso, pero lo que yo siento es a qué costo. O sea, es como de, claro que el niño va a dejar de hacer eso y va a entender que eso está mal,
pero a costo de tener un trauma gigantesco toda su vida y a tener un montón de presión y a un montón de recuerdos que le van a imposibilitar un montón de cosas sociales y de desarrollo personal. Entonces creo que la pregunta es más como de qué otros métodos son mucho mejores para enseñarle a los niños, y también no solo a los niños, sino a los seres vivos. O sea, ¿cómo le enseño a mi gato de que no se debe comer mi comida? ¿Cómo le debo enseñar a mi niño de 3 años que no debe morder a su compañero? Bueno, le puedo pegar una tunda con la justificación de que no haga eso, o le puedo explicar que el otro niño es un ser humano, que siente, que no fue su culpa, y así probablemente estoy haciéndole un mucho bien mayor al niño, no solo diciéndole y haciéndole entender por qué lo que hizo está mal, sino también enseñándole de empatía, de respeto. Pero ¿tú qué piensas, Grecia? Sí, se le puede enseñar a través del modelamiento y también que, por ejemplo, a esa edad, cuando son pequeños, entender que ellos no saben ser empáticos, que no entienden que al otro sí, que si yo le pego al otro le duele, precisamente porque como son niños y van descubriendo este tipo de cosas, no es sino hasta que están un poquito más grandecitos que ellos ya, ok, entienden como tal. Pero sí hay que hablarles mucho, enseñarles cómo deben comportarse, cayendo otra vez en lo que es la imitación, ¿no? Además que el niño se va a comportar como sus figuras de autoridad, porque ese es el modelo que están teniendo, el modelo que van a seguir. Entonces, las figuras de autoridad son esas personas que son como mamá, papá, abuelas, abuelos, maestros, Claro. ese tipo de cosas. Entonces, Sí, si yo veo violencia, voy a ejercer violencia y sobre todo si la recibo. claro. Sí, estoy súper de acuerdo. No sé, yo realmente estoy súper feliz con la conversación. No sé tú, Carlitos, si Mira, dices... tengo una preguntona para terminar este podcast. Una ¿Qué? preguntona. Hay dos corrientes filosóficas, ¿verdad? Que se pelean entre sí, se llevan la contraria. Y una es el rosiuismo, bueno, lo quise decir bien, no me salió bien, no pasa nada. El que dice, Hard to watch, hard to es watch. muy hard to watch, este es muy hard to watch. Mira, este fue un filósofo suizo que él tenía la teoría de que los humanos nacemos buenos y aprendemos a ser malos. Ya, Y ya. también estaba otro, que se llama Thomas Hobbes, un filósofo Ujú. inglés que tenía la teoría que los humanos nacemos malos y aprendemos a ser buenos. Entonces, ¿qué piensas tú, Grecia, en el ámbito psicológico? ¿Cómo es el humano? El humano es o el bebé o el niño. Hay mucha gente también que dice que es un humano o una persona es el reflejo de la sociedad, ¿no? También se dice mucho. Pero, ¿tú qué crees? Tú que estudiaste psicología, ¿tú crees que nacemos buenos o nacemos mal? ¿O cómo? Bueno, como esto se presta para posturas muy personales, realmente, yo te voy a responder desde mi postura, obviamente. Yo sí soy partidaria de que, digamos, nacemos buenos y dependiendo de cómo nos vamos desarrollando, se puede quizás desviar nuestro camino desde esta parte buena. Entonces, yo soy del equipo de que somos seres relacionales, que nos desarrollamos de acuerdo al contexto en el que vivimos, en el que estamos, las personas que tenemos a nuestro alrededor, que sí influyen mucho en lo que somos, ya que la personalidad, a pesar que uno tiene características de personalidad con las que uno nace, estas se van redireccionando dependiendo de cómo nos va tratando la vida, por así decirlo. Porque, por ejemplo, tú puedes ser una persona de carácter fuerte, pero una persona de carácter fuerte no necesariamente es aquella que se molesta por todo, que te grita, no, 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 sino en la manera en la que uno asume las situaciones del día a día. Entonces yo sí pienso que el ambiente en el que tú estás sí te hace propenso o no a convertirte en una buena persona o una mala persona. Que eso es muy subjetivo porque de repente lo que a mí me sirve, lo que para mí es bueno, para ti no lo es tanto. Y eso también está bien, porque somos seres individuales y a mí me puede funcionar algo que a ti no y viceversa. Wow. Sí, Son como posturas de pensamiento. Ujú. yo estoy demasiado de acuerdo con eso, Grecia. O sea, de hecho, o sea, hay una palabra muy linda que se llama contingencia, que es como tiene que ver mucho con el contexto. O sea, como de, por ejemplo, lo que tú mencionabas ahorita, como del niño que
a los 3 años es muy egocéntrico y no deja que los otros niños tengan sus juguetes o se sienten en su silla o eso, uno, o sea, como que alguien podría alegar que eso es naturaleza humana, pero la verdad es que la naturaleza humana como concepto es muy difícil de catalogar porque es, o sea, un niño de 3 años lleva 3 años permeado en una sociedad que es muy egocéntrica, muy individualista, muy territorial. O sea, vivimos literalmente el sistema económico más individualista que puede existir. Entonces, es difícil imaginarse, pero, o sea, como, ¿cómo sería un niño de 3 años en otro tipo de sociedad? Pero creo que el solo hecho de reconocer que la sociedad nos permea y nos termina formando ya es muy importante, porque el hecho de reconocer eso es, bueno, un niño de 3 años en una sociedad capitalista es así, pero no significa que el ser humano por naturaleza sea así o tenga que ser así. Claro, exacto. Un ejemplo también puede ser, por ejemplo, un niño que haya nacido en una familia privilegiada, económicamente buena, que viva con, digamos, lujos, tal, a un niño que haya nacido quizás que viva en un barrio, que Claro, digamos, las posibilidades sea más económicas humilde. son un poquito, exacto. Eso no quiere decir que el niño que nació privilegiado no se convierta quizás en un ladrón al niño claro. que nació, que se crió, digamos, en el barrio. El niño del barrio sí está más propenso a que termine quizás metido en la delincuencia que el niño que está privilegiado. Sin embargo, el otro niño también puede convertirse en un delincuente, por ejemplo. Eso es súper chévere. Eso es, o sea, como que se abre un tema para otro podcast que siempre se habla en esto con Nah, ya Carlos. yo sé por dónde quiere ir, ya yo sé por dónde quiere ir Daniel. No, no No, lo voy a mencionar. no creo No, que no, sea ya, eso. ya. Es más, me muteo, Es mira. más como, es más, por ejemplo, tú dices como las diferencias entre las personas muy privilegiadas y como las personas más humildes. Acá en Colombia pasa mucho y creo que en todas las partes donde existen estas grandes desigualdades, que, o sea, por ejemplo, las personas humildes son súper abiertas con todo. O sea, como que tú vas a un barrio en diciembre, en un barrio así humilde, y brother, en cada esquina están los vecinos bailando con la música, tal. Tú vas a un barrio así súper privilegiado, todo tranqui, no hay música, cada quien en su fiesta, cada En quien. realidad es Proyecto X, drogas por todos lados. Bueno, no sé si en Estados Unidos, en Colombia es como muy de yo con mi familia, con mis amigos. En cambio, en los barrios es como más esa propensión como de comunidad, como de marica, mi vecino, de la fiesta en la esquina. Eso es muy chévere porque justamente habla de lo que hablábamos, que es como de ese es el eterno debate, somos buenos o malos por naturaleza, pero yo creo que todo es muy contextual, o sea, todo depende mucho de la crianza, del sistema social, económico, de cómo te criaron tus padres, de los amigos que tuviste, de las oportunidades que tuviste, también del medio ambiente, o sea, hay muchas cosas y está Sí. chévere eso. Claro, por eso Pero la nada, famosa clase de somos el reflejo de la sociedad. totalmente, Ujú. totalmente, o sea, totalmente. Marx decía una frase muy bonita que era, somos, o sea, las tradiciones pasadas aprisionan a las generaciones contemporáneas. O sea, somos presos de las generaciones pasadas, porque las generaciones pasadas fueron las que nos criaron, las que nos dejaron este mundo, las que nos dejaron este sistema actual, y bueno, eso siempre será así en la historia. Pero nada, chicos, me encantó el episodio. Muchas gracias, Grecia. Listo, muchas gracias, Grecia, por Gracias a ustedes por presentarnos. invitarme. Ah, Y Grecia, o sea, sí. yo la verdad siempre quedo con la ilusión de que él se pudiera como hablar 10 horas, porque hay muchas cosas que me gustaría preguntar todavía. O sea, me gustaría preguntarte, De la o moralidad de los sea, niños, mira, o sea, yo quiero, a ver, si Grecia hey, vuelve. Mira, te tenía una pregunta, pero dije, no, ya dijiste esta pregunta, no pasa nada. Podemos hacer una parte 2. Parte una parte 2, 2, parte 2. Listo, 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 listo. Mira, sí, y Grecia, mira, Grecia llegó a este canal cuando tenemos 14 suscriptores. O sea, Grecia para mí, o sea, me voy a tatuar aquí el nombre Grecia. De verdad, o sea, la gente que nos apoya en estos momentos son los reales. Si nos escuchan los papás de tus alumnos, mándales mensajes,
porque seguramente se enteraron que quieres renunciar y ahorita mismo está tu Ay, Dios corazón mío, ¿verdad? Sí, destrozado. esto Está fue el una corazón destrozado. primicia. Fue premicia, Ay, fue sí. premicia. Por lo menos los que están ahorita conmigo no van a quedar tan, digamos, más tristes porque es como que estoy tratando de que acabe el año escolar, que se termina en julio, para no dejarlos como botados, pues. Claro. Pero hay otros niños, por lo menos de maternal, papás que me conocen, que es como que, el año que viene, maestra, el año que viene. Ay, Yo así, mira. y yo por dentro, creo que no. Sí. Ah, Mis representantes cuando vean, porque yo también lo voy a publicar en todas partes y ellos cuando vean eso se van a meter, porque mira, epa. en mi TikTok, yo tengo TikTok y yo de vez en cuando hago así TikToks, no sé qué, y con los niños, y yo tengo el permiso de ellos para mostrarlos Claro. públicamente, ¿no? Sí. Ellos siempre están al pendiente, entonces a lo que vean que hice esto, algo así, ellos van, Sí. cuando vean que hay un incremento ahí como que en los views, saludos Qué a mis grande. representantes. Qué grande, qué grande. Lo que siempre digo al final, a las personas que se quedaron aquí escuchándonos las 3, 4 horas que hablamos, muchas gracias, de verdad, denos like y suscríbanse y recomienden porque esto nos apoya mucho y es un proyecto que todavía está en pañales y que nos hace mucha ilusión. Sí. No, muy chévere, Grecia. Siento que es muy chévere como uno permearse de estas conversaciones, como que realmente me hiciste pensar en muchas cosas como de la niñez, de la infantilidad. Me parece muy chévere. Entonces, nada, muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo. Y nada. Nada, y Grecia, ¿quieres decir algo más antes de irte? ¿Das Bueno, asesorías gracias por privadas, invitar. verdad? Sí, también. Pueden, yo tengo Instagram psicologrecia, Psicologrecia. arroba Epa. psicologrecia. Psicologrecia. Me pueden Aquí seguir, se va a poner. me pueden Aquí se va a seguir, poner. no lo muevo mucho, pero Pero- si me escriben yo pero siempre lo revisa, contesto, o sea, lo siempre revisa, lo contesta reviso. los mensajes. Exacto, sí. Ya. Perfecto. Bien, Bueno. postproducción, vamos. Gracias por invitarme, de verdad. Si quieren hacer una segunda parte, llámenme, escriban. Listo, de una. Claro de que sí, una. Grecia.